Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos avanzando, que estamos haciendo cosas, que estamos construyendo algo, pero en el fondo hay una sensación extraña, como si algo faltara, como si estuviéramos caminando, pero sin dirección clara. Y muchas veces no es falta de esfuerzo, no es falta de disciplina, no es falta de talento, es falta de algo mucho más profundo. Es falta de Dios en el inicio de lo que hacemos. Porque cuando comienzas algo sin Dios, puedes avanzar rápido, pero no necesariamente hacia el lugar correcto. Pero cuando decides poner a Dios primero, cuando decides iniciar cada proyecto con Él, algo cambia. Todo toma un sentido distinto, una paz diferente, una fuerza que no depende de ti. Y tal vez tú que estás viendo esto, has comenzado proyectos que no salieron como esperabas, ideas que parecían buenas, pero terminaron en frustración, decisiones que tomaste con emoción, pero sin dirección espiritual. Y no estás solo. A muchos nos ha pasado. Pero hay una verdad poderosa que pocas personas entienden realmente. Cuando Dios está en el inicio, Él también se encarga del proceso y del resultado. No se trata solo de pedir ayuda cuando todo se complica. Se trata de aprender a empezar con Él desde el primer paso, desde la primera idea, desde la primera intención. Si este mensaje resuena contigo, te invito a que apoyes este contenido con un like, que lo compartas con alguien que lo necesite y que dejes tu comentario. Esto ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este video a más personas que quizás en este momento no tienen otro lugar donde conectar con Dios, y tú puedes ser parte de esa bendición. Escribe en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Dios guía mi camino. Con eso no solo afirmas tu fe, también ayudas a que este mensaje llegue más lejos. Parte 1. Hay algo que cambia completamente la vida de una persona y no es un talento especial, no es una oportunidad única, no es tener contactos o recursos, es aprender a empezar bien. Y cuando hablamos de empezar bien, no estamos hablando de hacerlo perfecto. Estamos hablando de hacerlo con Dios desde el principio. Porque muchas veces el problema no es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Hay personas que inician proyectos desde la ansiedad, otros desde la necesidad, otros desde la comparación y otros desde el miedo. Pero muy pocos lo hacen desde la guía de Dios. Y aquí es donde empieza algo poderoso que quiero que entiendas con calma. Cuando tú inicias algo sin Dios, estás confiando únicamente en tu entendimiento. Y tu entendimiento es limitado. Tus emociones cambian, tus pensamientos se confunden, tu visión se nubla. Hay días en los que te sientes invencible, pero hay otros en los que dudas de todo. Entonces, si tu proyecto depende solo de eso, tarde o temprano se va a tambalear. Pero cuando decides empezar con Dios, ya no depende solo de lo que sientes o piensas, sino de una dirección más alta, más firme, más segura. La Biblia enseña algo muy profundo en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, donde se nos dice que confiemos en Dios con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Y fíjate bien en esto, no dice en algunos caminos, no dice solo en los momentos difíciles, dice en todos. Eso incluye tus proyectos, tus ideas, tus decisiones, incluso esas cosas que parecen pequeñas pero que pueden cambiar tu vida con el tiempo. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has tomado decisiones importantes sin buscar a Dios primero? ¿Cuántas veces has dicho, voy a hacerlo, y luego, si algo sale mal, ahí sí oro? Eso es algo muy común. Primero actuamos, luego buscamos a Dios cuando las cosas se complican. Pero el orden correcto es al revés. Primero Dios, luego todo lo demás. Porque cuando pones a Dios al inicio, estás evitando muchos errores que ni siquiera alcanzas a ver. Y aquí entra el primer punto clave de esta parte. 1. Iniciar con Dios te da dirección antes de que lleguen los problemas. Mira esto con atención, porque aquí hay una clave que puede ahorrarte años de frustración. Cuando tú comienzas algo sin Dios,
Avanzas a ciegas. Puedes tener entusiasmo, puedes tener motivación, pero no tienes certeza. Es como caminar en la oscuridad confiando solo en lo que crees ver. Pero cuando comienzas con Dios, es como si una luz se encendiera delante de ti. No necesariamente te muestra todo el camino completo, pero sí te da el siguiente paso correcto. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Dios no siempre te muestra todo el plan desde el inicio, pero sí te guía paso a paso. Y ese paso es suficiente para avanzar con seguridad. Porque el problema no es no saber todo, el problema es avanzar sin ninguna dirección. Hay personas que dicen, yo voy a probar, yo voy a intentar, yo voy a ver qué pasa. Y aunque eso puede funcionar en algunas cosas, en lo verdaderamente importante de la vida, no es sabio vivir así, porque hay decisiones que tienen consecuencias profundas. Hay caminos que parecen correctos al inicio, pero terminan mal. Y si no tienes una guía clara, puedes terminar invirtiendo tiempo, energía y esfuerzo en algo que no era para ti. Cuando tú comienzas con Dios, no solo estás pidiendo ayuda, estás buscando alinearte con su voluntad. Estás diciendo, no quiero solo hacer algo, quiero hacer lo correcto. No quiero solo avanzar, quiero avanzar en la dirección correcta. Y eso cambia completamente el resultado. Y aquí hay algo que quiero que entiendas bien, porque es profundo. Iniciar con Dios no significa que todo será fácil. No significa que no habrá obstáculos. Pero sí significa que habrá propósito en cada paso. Incluso en los momentos difíciles, incluso en los retrasos, incluso en las puertas que se cierran. Porque cuando Dios está en el inicio, todo lo que sucede en el camino tiene un sentido, incluso lo que no entiendes en el momento. Y tal vez tú estás en ese punto ahora mismo. Estás pensando en empezar algo, un proyecto, una idea, un cambio en tu vida. Y hay emoción, pero también hay duda. Y eso es normal. Pero la diferencia no la va a hacer tu capacidad, la va a hacer tu decisión de incluir a Dios desde el principio. Porque cuando haces eso, ya no caminas solo, ya no decides solo, ya no cargas solo con el resultado. Empiezas a vivir de una manera diferente, con una confianza distinta, con una paz que no depende de que todo salga perfecto, sino de saber que estás en el camino correcto. ¿Y eso? Eso es poder real. Parte 2. Hay algo que pocas personas se detienen a pensar, y es esto: no todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. Y esto es clave cuando hablamos de proyectos, decisiones y caminos en la vida. Porque muchas veces confundimos capacidad con propósito. Creemos que porque tenemos el talento, los recursos o la oportunidad, entonces eso automáticamente significa que es el camino correcto. Pero no siempre es así. Hay puertas que se abren que no vienen de Dios. Hay oportunidades que parecen buenas, pero que te alejan del propósito. Hay caminos que comienzan con emoción, pero terminan en desgaste, vacío y confusión. Por eso iniciar con Dios no es solo una recomendación, es una necesidad espiritual profunda. Es aprender a detenerte antes de correr, a buscar antes de decidir, a escuchar antes de actuar. Y aquí es donde muchas personas fallan, no porque sean malas personas, sino porque viven demasiado rápido. Todo es inmediato, todo es urgente, todo es ahora. Y en medio de esa velocidad, Dios queda en segundo plano. Se convierte en alguien a quien consultan después, no antes. Pero quiero que entiendas esto con claridad. Cada vez que tomas una decisión importante sin incluir a Dios, estás tomando un riesgo innecesario. Porque hay cosas que tú no ves, hay consecuencias que tú no puedes anticipar, hay detalles ocultos que solo Dios conoce. Y cuando tú lo incluyes desde el inicio, estás permitiendo que alguien que ve el panorama completo te guíe en lo que tú apenas estás empezando a entender. Y aquí entra el segundo punto clave de esta enseñanza. 2. Iniciar con Dios alinea tus decisiones con un propósito mayor. Esto es profundo, porque cambia completamente la manera en la que vives. Cuando tú no inicias con Dios, tú eres el centro de todo. Tus deseos, tus planes, tus metas, todo gira alrededor de lo que tú quieres lograr. Y eso no es necesariamente malo, pero es limitado.
porque tú puedes querer algo con todas tus fuerzas, y aún así, ese algo puede no ser lo mejor para tu vida. Pero cuando decides iniciar con Dios, algo cambia dentro de ti. Ya no se trata solo de lo que quieres, se trata de lo que Dios quiere para ti. Y aquí es donde empieza un proceso que transforma tu manera de pensar. Empiezas a hacerte preguntas diferentes. Ya no es solo esto me conviene, sino esto me acerca al propósito que Dios tiene para mí. Ya no es solo esto me gusta, sino esto agrada a Dios. Ya no es solo esto me hace sentir bien, sino esto es correcto delante de Él. Y esto no te limita, te protege. Porque muchas veces lo que más deseamos puede ser exactamente lo que más daño nos puede hacer si no está alineado con el propósito de Dios. Hay personas que persiguen dinero y lo consiguen, pero pierden su paz. Hay personas que buscan reconocimiento y lo alcanzan, pero pierden su identidad. Hay personas que logran metas que soñaron por años y cuando llegan ahí, se sienten vacíos. ¿Por qué pasa esto? Porque lograron cosas sin dirección espiritual. Construyeron algo sin fundamento. Avanzaron, sí, pero no en el camino correcto. La Biblia enseña algo muy poderoso en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, donde se nos dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz y un futuro lleno de esperanza. Pero aquí está lo importante. Ese futuro no se descubre corriendo solo, se descubre caminando con Él. Se descubre cuando decides incluirlo en tus decisiones, cuando le das el primer lugar en lo que haces. Y aquí quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Cuántas cosas has empezado sin preguntarle a Dios si era el camino correcto? ¿Cuántas veces te has dejado llevar por lo que otros hacen, por lo que parece funcionar, por lo que se ve bien desde afuera, sin buscar dirección espiritual? No es para que te culpes, es para que despiertes. Porque todavía estás a tiempo de hacer las cosas diferente. Todavía estás a tiempo de empezar bien. Y aquí viene algo aún más profundo. Cuando tú inicias con Dios, Él empieza a trabajar en ti antes de trabajar en lo que estás haciendo. Esto es clave. Porque muchas veces pensamos que Dios va a bendecir directamente el proyecto, la idea, el negocio, la decisión. Pero lo primero que Dios hace es trabajar en tu corazón, en tu carácter, en tu manera de pensar. Porque de nada sirve que logres algo grande si por dentro no estás preparado para sostenerlo. De nada sirve que se te abran puertas si no tienes la madurez para caminar por ellas. De nada sirve que crezcas por fuera si por dentro te estás rompiendo. Por eso, cuando comienzas con Dios, el proceso es diferente. Él te moldea, te corrige, te enseña, te fortalece. Y muchas veces eso toma tiempo. Y aquí es donde muchas personas se desesperan, porque quieren resultados rápidos, quieren ver avances inmediatos, quieren que todo fluya sin obstáculos. Pero Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Y aunque a veces no lo entiendas, ese proceso es parte de la bendición, porque te está preparando para algo que va más allá de lo que tú imaginas. Y hay algo más que quiero que entiendas. Iniciar con Dios no significa que siempre vas a sentir seguridad emocional. A veces vas a tener dudas, a veces vas a sentir miedo, a veces no vas a entender lo que está pasando. Pero hay una diferencia enorme. Cuando Dios está en el inicio, aunque no entiendas todo, hay una paz en el fondo que te dice sigue, estás en el camino correcto. Esa paz no viene de las circunstancias, no viene de los resultados, no viene de lo que ves. Viene de saber que no estás caminando solo. Viene de confiar en que, aunque no tengas todas las respuestas, estás siguiendo la dirección correcta. Y eso es algo que el mundo no puede ofrecer. El mundo te ofrece resultados, reconocimiento, éxito visible, pero no puede darte esa paz interior que solo viene de caminar con Dios. Así que, si estás en un momento de tu vida donde estás por empezar algo, o incluso si ya empezaste algo, pero no incluiste a Dios desde el principio, todavía puedes hacerlo. Todavía puedes detenerte, buscarlo, entregarle ese proyecto, pedir dirección, pedir sabiduría, pedir claridad, porque Dios no llega tarde, llega justo en el momento en el que decides abrirle la puerta.
Y cuando haces eso, todo cambia, no necesariamente por fuera de inmediato, pero sí por dentro. Y ese cambio interno es el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginas. Parte 3. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde, y es esta: no todo lo que empieza bien, termina bien, pero casi todo lo que empieza con Dios tiene un final con propósito. Y aquí es donde entramos en algo mucho más profundo, porque no se trata solo de cómo comienzas, sino de lo que sostiene ese comienzo cuando las cosas dejan de ser fáciles. Porque seamos sinceros, empezar algo es emocionante. Hay energía, hay motivación, hay ilusión, todo se siente posible. Pero después viene la realidad. Vienen los obstáculos, las dudas, los retrasos, los momentos en los que parece que nada avanza. Y es ahí donde se separan dos tipos de personas: los que comenzaron solos y los que comenzaron con Dios. Los que comenzaron solos dependen de su emoción inicial, y cuando esa emoción se apaga, se detienen, empiezan a cuestionarlo todo, a perder el enfoque, a rendirse poco a poco. Pero los que comenzaron con Dios tienen algo diferente. Tienen una base más fuerte que sus emociones. Tienen una convicción que no depende de cómo se sienten ese día, sino de a quién pusieron en el inicio. Y aquí entra el tercer punto clave. 3. Iniciar con Dios te da fuerza para continuar cuando pierdes la motivación. Esto es algo que no se habla mucho, pero es una de las claves más importantes para terminar lo que comienzas. Porque cualquiera puede empezar cuando se siente motivado, pero no cualquiera puede continuar cuando se siente cansado, frustrado o confundido. Hay días en los que no vas a tener ganas, días en los que vas a dudar de lo que estás haciendo, días en los que vas a pensar si realmente vale la pena seguir. Y en esos momentos, si todo lo que tienes es motivación, vas a parar. Porque la motivación es inestable, cambia, sube y baja. Pero cuando tú comenzaste con Dios, no estás dependiendo de la motivación. Estás caminando con propósito. Y eso hace toda la diferencia. La Biblia enseña algo muy poderoso en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, donde se nos dice que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto no es solo una frase bonita, es una promesa real para quienes deciden apoyarse en Dios. Pero aquí hay algo importante. Esa fuerza no aparece automáticamente, aparece cuando decides permanecer, cuando decides no rendirte, incluso cuando no entiendes, cuando decides seguir, incluso cuando no ves resultados, porque la fuerza de Dios se manifiesta en medio del proceso, no antes de empezar. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántas cosas has dejado a la mitad? No porque no fueran buenas, no porque no tuvieran potencial, sino porque en algún punto te cansaste, te frustraste o perdiste la motivación. Y eso pasa más de lo que crees. Personas que tenían ideas increíbles, proyectos con mucho potencial, sueños grandes, pero no los terminaron. Y no fue porque no pudieran, fue porque no tenían una base sólida para sostenerse cuando el proceso se volvió difícil. Por eso iniciar con Dios no es solo para empezar bien, es para poder continuar. Es para tener una fuente constante de fuerza, de dirección, de claridad. Es para que cuando tú no puedas más, Él te sostenga. Y aquí viene algo que tienes que entender con profundidad. Dios no solo te acompaña en los momentos fáciles, Él se hace más evidente en los momentos difíciles. Es cuando no sabes qué hacer, cuando no tienes respuestas, cuando todo parece lento o complicado, que su presencia se vuelve más necesaria, más real, más fuerte. Pero si tú no lo incluiste desde el inicio, en esos momentos te vas a sentir solo. Vas a sentir que todo depende de ti. Vas a cargar con el peso completo del proyecto, de la decisión, del resultado. Y eso desgasta, eso cansa, eso rompe. En cambio, cuando tú empezaste con Dios, hay algo dentro de ti que te recuerda que no estás solo, que aunque no entiendas el proceso, hay un propósito, que aunque no veas resultados inmediatos,
hay algo que se está construyendo. Y eso cambia la manera en la que enfrentas los momentos difíciles, porque ya no se trata de si tienes ganas o no. Se trata de que sabes por qué comenzaste. Y ese por qué está conectado con Dios, no solo contigo. Y hay algo más que quiero que veas. Muchas personas abandonan justo antes de ver el resultado. Se rinden cuando están más cerca de lo que creen. Pero como no ven señales inmediatas, piensan que nada está pasando. Y ahí es donde toman la decisión de parar. Pero cuando tú estás caminando con Dios, aprendes a confiar incluso cuando no ves. Aprendes a seguir incluso cuando no entiendes. Aprendes a avanzar con fe, no solo con evidencia. Y eso es lo que te permite llegar más lejos que la mayoría. Porque la mayoría se queda en el camino. No porque no tengan capacidad, sino porque no tienen la resistencia. Y la resistencia no viene solo de tu fuerza. Viene de Dios cuando decides depender de Él. Y aquí es donde todo empieza a tomar aún más sentido. Iniciar con Dios no solo impacta el comienzo, impacta todo el proceso. Cambia tu mentalidad, fortalece tu corazón, te da claridad en medio de la confusión y te sostiene cuando sientes que ya no puedes más. Y tal vez tú estás en ese punto ahora mismo, no al inicio, sino en medio de algo. Algo que empezaste con ilusión, pero que ahora se siente pesado. Algo que en un momento te emocionaba, pero ahora te cuesta sostener. Y aquí es donde necesitas volver a lo más importante, volver a Dios. Aunque no lo hayas puesto al inicio, puedes ponerlo ahora. Puedes detenerte, reconocerlo, pedirle fuerza, dirección, claridad, porque Él no trabaja solo en el comienzo. Él también transforma el proceso. Y cuando haces eso, algo dentro de ti se renueva. No necesariamente cambian las circunstancias de inmediato, pero cambia tu forma de enfrentarlas. Y eso lo cambia todo. Parte 4. Hay algo que muchas personas no entienden hasta que lo viven, y es esto: no todo lo que se ve como un avance realmente lo es. Hay caminos que te hacen sentir que estás progresando, que estás creciendo, que estás logrando cosas, pero en realidad te están alejando poco a poco de lo que verdaderamente importa. Y esto es peligroso, porque no siempre el error se siente como error. A veces se siente como éxito. Por eso iniciar tus proyectos con Dios no es solo para recibir ayuda, es para tener discernimiento. Es para poder diferenciar entre lo que parece correcto y lo que realmente lo es. Porque hay decisiones que se ven bien desde afuera, pero que por dentro están vacías de propósito. Y si tú no tienes esa guía espiritual desde el inicio, puedes terminar construyendo algo que nunca debiste empezar. Y aquí es donde entramos en un punto aún más profundo, algo que puede marcar un antes y un después en tu vida si lo entiendes de verdad. 4. Iniciar con Dios te protege de caminos que parecen buenos pero no lo son. Esto es clave, porque no todo lo malo se presenta como malo. De hecho, muchas de las decisiones que más daño causan comienzan disfrazadas de algo bueno. Oportunidades que prometen mucho, relaciones que parecen correctas, proyectos que generan emoción inmediata, pero que con el tiempo traen confusión, desgaste y pérdida de paz. La Biblia enseña algo muy fuerte en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12, donde se nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esto no significa necesariamente una muerte física. Muchas veces habla de la muerte de la paz, de la claridad, del propósito, de la identidad. Y esto pasa cuando decides avanzar sin consultar a Dios, porque tú puedes ver una parte del camino, pero Dios ve el final desde el inicio. Tú puedes ver lo que te conviene ahora, pero Dios ve lo que te conviene a largo plazo. Tú puedes sentir que algo es correcto, pero Dios sabe si realmente lo es. Por eso, cuando tú inicias con Él, estás evitando entrar en caminos que, aunque parecen atractivos, no están alineados con tu propósito. Estás evitando pérdidas que no necesitas vivir. Estás evitando heridas que se pudieron evitar con una decisión correcta al inicio. Y aquí quiero que reflexiones con honestidad. ¿Alguna vez has tomado una decisión que en su momento parecía perfecta,
pero con el tiempo te diste cuenta de que no era lo mejor. ¿Alguna vez entraste en algo con emoción, pero después sentiste que algo no estaba bien, que perdiste paz, que empezaste a desgastarte? Eso no es casualidad. Muchas veces es el resultado de no haber buscado dirección antes de empezar. Y no se trata de vivir con miedo o de no tomar decisiones. Se trata de aprender a consultar a Dios antes de avanzar. Porque cuando tú haces eso, algo dentro de ti empieza a cambiar. Empiezas a desarrollar sensibilidad espiritual. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Empiezas a sentir cuando algo no encaja, cuando algo no fluye, cuando algo no viene de Dios. Y esto es una protección, porque no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se abre es una puerta que debes cruzar. Hay puertas que se abren para probarte, para ver si decides con sabiduría o solo por impulso. Y aquí viene algo aún más profundo. Cuando tú inicias con Dios, Él no solo te guía hacia lo correcto, también te enseña a decir no a lo que no te conviene. Y esto es difícil para muchas personas, porque decir no implica renunciar a cosas que se ven bien. Implica soltar oportunidades, rechazar caminos, alejarse de ciertas decisiones que podrían darte resultados rápidos, pero que no tienen un fundamento sólido. Pero aquí es donde entra la madurez espiritual, porque una persona madura no toma decisiones solo por lo que gana, sino por lo que preserva. Y cuando tú decides iniciar con Dios, empiezas a valorar más la paz que el éxito rápido, más la dirección correcta que los resultados inmediatos, más el propósito que la apariencia. Y eso te lleva a tomar decisiones diferentes, decisiones que quizás otros no entienden, decisiones que desde afuera pueden parecer lentas, innecesarias o incluso equivocadas, pero que con el tiempo demuestran que fueron las correctas. Porque cuando Dios está en el inicio, Él se encarga de ordenar el camino. Y aquí hay algo que tienes que entender con claridad. Muchas de las batallas que enfrentas en la vida no son porque el camino sea difícil, sino porque el camino no era el correcto desde el principio. Hay personas que viven constantemente luchando, forzando, intentando que algo funcione. Pero en el fondo hay una resistencia constante, una falta de paz, una sensación de que algo no está bien. Y muchas veces eso no es una prueba, es una señal de que ese camino no fue iniciado con Dios. Porque cuando tú estás en el lugar correcto, incluso en medio de dificultades, hay paz, hay una certeza interna que te sostiene. No todo es fácil, pero todo tiene sentido. Pero cuando estás en el camino incorrecto, incluso cuando las cosas parecen avanzar, hay una incomodidad constante, una inquietud que no se va. Y esa diferencia es clave. Por eso iniciar con Dios no es una opción más, es la base de todo. Es lo que te permite caminar con claridad, tomar decisiones con sabiduría y evitar errores que pueden costarte mucho. Y tal vez tú estás en una situación ahora mismo donde necesitas tomar una decisión, algo importante, algo que puede cambiar tu rumbo. Y hay presión, hay dudas, hay muchas voces opinando, pero falta lo más importante, la voz de Dios. Y aquí es donde tienes que hacer algo diferente. Detente, no te apresures, no tomes una decisión solo por emoción o presión. Busca a Dios, pídele dirección, pídele claridad, pídele que te muestre lo que no estás viendo. Porque una decisión tomada con Dios vale más que 1000 decisiones tomadas solo. Y cuando empiezas a vivir así, tu vida cambia completamente. Ya no te dejas llevar por cualquier oportunidad. Ya no te mueves solo por lo que parece bueno. Ya no tomas decisiones desde la desesperación. Empiezas a vivir con propósito, con dirección, con sabiduría. Y eso es lo que marca la diferencia entre construir algo que se cae con el tiempo y construir algo que permanece. Parte 5. Hay algo que transforma completamente la manera en la que una persona vive, decide y construye su vida, y es entender que no se trata solo de comenzar con Dios, sino de rendirle el control real de lo que estás empezando.
Porque muchas personas dicen incluir a Dios, pero en el fondo siguen queriendo manejar todo a su manera. Le piden bendición, pero no dirección. Le piden que les vaya bien, pero no están dispuestos a cambiar lo que sea necesario. Y aquí es donde entramos en uno de los puntos más profundos de todo este mensaje. Porque iniciar un proyecto con Dios no es solo hacer una oración al comienzo, es una postura del corazón, es una decisión real de decir: Dios, no quiero solo que me ayudes, quiero que me guíes. No quiero solo que bendigas lo que yo quiero hacer lo que tú quieres para mí. Y eso cambia todo, porque cuando tú realmente haces eso, dejas de ver a Dios como un apoyo y empiezas a verlo como el fundamento. Dejas de verlo como alguien que interviene en momentos difíciles y empiezas a verlo como quien establece el camino desde el principio. Y aquí entra el quinto punto clave. 5. Iniciar con Dios implica rendir el control, no solo pedir ayuda. Esto es algo que a muchos les cuesta porque implica soltar. Implica reconocer que no siempre tienes la razón, que no siempre sabes lo que es mejor, que no siempre lo que quieres es lo correcto. Y eso golpea el orgullo, golpea el ego, golpea esa parte interna que quiere tener todo bajo control. Pero la realidad es esta: el control que crees tener muchas veces es una ilusión, porque hay demasiadas variables que no dependen de ti. Hay cosas que cambian, circunstancias que aparecen, personas que influyen, situaciones que no puedes manejar. Y cuando todo depende de ti, tarde o temprano vas a sentir el peso. Y ese peso cansa. Por eso Dios no te llama a que controles todo, te llama a que confíes en Él. La Biblia enseña algo muy claro en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, donde se nos dice que encomendemos a Dios nuestro camino, que confiemos en Él, y Él hará. Y esto es profundo, porque no dice que tú harás todo y Él te ayudará, dice que Él hará. Pero para que Él haga, tú tienes que soltar, y aquí es donde muchas personas se quedan a mitad de camino, porque quieren los resultados de confiar en Dios, pero no quieren el proceso de rendir el control. Quieren que todo salga bien, pero sin dejar de decidir todo por sí mismos, y así no funciona. Cuando tú decides iniciar un proyecto con Dios de verdad, hay momentos en los que Él te va a pedir que hagas cosas que no entiendes. Momentos en los que te va a cerrar puertas que tú querías abrir. Momentos en los que te va a llevar por caminos más lentos de lo que esperabas. Y en esos momentos es donde se prueba si realmente confías en Él, o solo querías que te acompañara mientras tú hacías lo que querías. Y aquí viene algo que tienes que entender profundamente. Dios no retrasa las cosas para dañarte, las ordena para protegerte, porque hay procesos que necesitas vivir antes de llegar a ciertos lugares. Hay cosas que necesitas aprender antes de recibir ciertas bendiciones. Hay áreas de tu vida que necesitan ser fortalecidas antes de que puedas sostener lo que viene. Y si tú no entiendes esto, vas a frustrarte. Vas a sentir que las cosas no avanzan, que todo es más lento de lo que debería, que nada está funcionando. Pero cuando entiendes que Dios está en el control, empiezas a ver el proceso de otra manera. Empiezas a confiar incluso cuando no entiendes, y aquí es donde ocurre algo poderoso. La paz empieza a reemplazar la ansiedad. Porque cuando tú quieres controlar todo, vives en constante tensión, pensando en qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué pasa si falla, qué pasa si no sale bien. Tu mente no descansa, siempre está anticipando, preocupándose, tratando de prever todo. Pero cuando tú decides rendir el control a Dios, algo cambia dentro de ti. No significa que dejas de hacer tu parte, significa que dejas de cargar con lo que no te corresponde. Y eso libera tu mente, libera tu corazón, libera tu enfoque, te permite avanzar con claridad, con calma, con una seguridad distinta. No porque sabes exactamente lo que va a pasar, sino porque sabes en quién estás confiando. Y eso es una diferencia enorme, y quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has querido que algo salga exactamente como tú lo planeaste? ¿Cuántas veces te has frustrado porque las cosas no salieron como esperabas? ¿Cuántas veces has intentado forzar situaciones, abrir puertas,
acelerar procesos. Y si eres honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta de algo. Muchas de esas veces no tenías paz, porque cuando tú estás forzando algo, hay una incomodidad interna, hay una sensación de que estás empujando demasiado, de que estás tratando de hacer que algo funcione a la fuerza. Pero cuando algo viene de Dios, no necesitas forzarlo. Puede haber esfuerzo, sí, pero no hay desesperación. Puede haber trabajo, sí, pero no hay ansiedad constante. Y esa es una señal muy clara. Por eso iniciar con Dios también implica aprender a soltar el resultado, hacer tu parte con excelencia, dar lo mejor de ti, ser disciplinado, ser constante, pero dejar el resultado en manos de Dios. Porque al final tú no controlas el resultado, pero sí puedes controlar con quién comienzas el camino. Y si comienzas con Dios, puedes tener la certeza de algo. Pase lo que pase, todo va a tener un propósito. Y eso cambia completamente la manera en la que vives cada proyecto, cada decisión, cada paso que das. Porque ya no estás viviendo solo para lograr cosas. Estás viviendo para cumplir un propósito que va más allá de lo que tú puedes ver. Y eso es lo que hace que todo tenga sentido. Parte 6. Hay algo que marca una diferencia enorme entre las personas que simplemente intentan cosas en la vida y las que verdaderamente construyen algo que permanece, y es esto, la constancia con propósito. Porque no se trata solo de empezar con Dios, no se trata solo de rendir el control, se trata de mantener esa conexión en cada paso, incluso cuando el proceso se vuelve largo, silencioso o aparentemente lento. Y aquí es donde muchas personas se pierden. Comienzan con Dios, sí, pero a medida que avanzan, empiezan a depender otra vez de sí mismos. Se emocionan al inicio, oran, buscan dirección, pero cuando ya sienten que tienen claridad, dejan de buscarlo con la misma intensidad. Y poco a poco, sin darse cuenta, vuelven a tomar el control, vuelven a decidir solos, vuelven a confiar más en su lógica que en la guía de Dios. Y eso rompe el proceso, porque iniciar con Dios no es un momento, es un estilo de vida, es una decisión constante, es algo que se renueva todos los días. No es solo decir, Dios, te pongo esto en tus manos al inicio y luego olvidarte. Es decir, Dios, sigue guiándome en cada paso, en cada decisión, en cada detalle. Y aquí entra el sexto punto clave. 6. Iniciar con Dios te enseña a depender de Él durante todo el proceso. Esto es profundo, porque cambia completamente tu mentalidad. Ya no ves a Dios como alguien que interviene de vez en cuando, lo ves como alguien que camina contigo todo el tiempo. Y eso transforma tu manera de actuar, de decidir, de responder a lo que sucede. Porque cuando tú dependes de Dios constantemente, no te confías demasiado en los momentos buenos, ni te derrumbas en los momentos difíciles. Mantienes una estabilidad interna que no depende de las circunstancias, sino de tu conexión con Él. Y aquí es donde muchas personas fallan, en la constancia espiritual. Buscan a Dios cuando necesitan algo, cuando están confundidos, cuando están pasando por un problema. Pero cuando las cosas están bien, cuando sienten que todo va fluyendo, se desconectan. Y esa desconexión es peligrosa, porque es ahí donde empiezan los errores. Porque cuando tú dejas de buscar dirección, empiezas a tomar decisiones desde tu propia lógica otra vez. Empiezas a confiar más en lo que ves que en lo que Dios te muestra. Empiezas a moverte por impulso, por emoción, por presión, y poco a poco te vas desviando. No de golpe, sino lentamente, y eso es lo más peligroso, porque no lo notas de inmediato. Por eso la dependencia de Dios no es algo opcional, es algo esencial. Es lo que te mantiene alineado, enfocado, firme. Es lo que evita que te pierdas en medio del proceso. La Biblia enseña algo muy poderoso en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, donde se nos dice que separados de Dios, nada podemos hacer. Y esto no significa que no puedas hacer cosas. Significa que nada de lo que hagas va a tener el impacto, el propósito o la permanencia que podría tener si estuviera conectado con Él. Y aquí es donde tienes que hacer una pausa y pensar,
¿Realmente estás dependiendo de Dios en lo que estás haciendo o solo lo buscaste al inicio? Porque hay una gran diferencia. Y esto se nota en cómo reaccionas cuando las cosas cambian. Cuando tú estás dependiendo de Dios, hay una calma en medio de la incertidumbre. Hay una confianza que no se rompe fácilmente. Pero cuando estás dependiendo solo de ti, cualquier cambio te desestabiliza. Cualquier problema te frustra más de lo normal. Cualquier retraso te desespera. Y eso revela algo, que te desconectaste. Pero lo bueno es esto, siempre puedes volver. Siempre puedes detenerte y decir: Dios, necesito volver a alinearme contigo. Necesito volver a depender de tu dirección, no de la mía. Necesito volver a escucharte, no solo a pensar. Y cuando haces eso, algo se reajusta dentro de ti. No necesariamente cambia todo afuera de inmediato, pero tú cambias. Tu enfoque cambia. Tu manera de ver el proceso cambia. Tu forma de avanzar cambia. Y eso impacta todo. Y aquí viene algo aún más profundo. Cuando tú dependes de Dios constantemente, empiezas a desarrollar una sensibilidad espiritual que antes no tenías. Empiezas a notar cuando algo no está bien, cuando una decisión no tiene paz, cuando un camino no encaja, incluso si desde afuera parece correcto. Y eso es una guía interna que Dios desarrolla en ti. No es algo automático, se forma con el tiempo, con la práctica, con la constancia de buscarlo. Es como entrenar tu oído espiritual para reconocer su dirección. Y esto es lo que te permite tomar decisiones más sabias, evitar errores innecesarios y avanzar con mayor claridad. Pero hay algo más. Depender de Dios también te enseña a ser paciente. Y esto es difícil, porque vivimos en una época donde todo es rápido, todo es inmediato, todo tiene que pasar ya. Pero Dios no trabaja así. Él no está apresurado. Él no se deja presionar por el tiempo. Él trabaja con propósito, no con prisa. Y cuando tú dependes de Él, empiezas a adaptarte a ese ritmo. Empiezas a entender que no todo tiene que pasar hoy, que hay procesos que toman tiempo, que hay cosas que necesitan madurar antes de manifestarse, y eso cambia tu manera de esperar. Porque ya no esperas con ansiedad, esperas con confianza. Y eso es algo que pocas personas logran, porque la mayoría se desespera en la espera. Quiere resultados rápidos, señales inmediatas, avances visibles, y cuando no los ve, empieza a dudar, a cuestionar, a perder la fe en lo que comenzó. Pero cuando tú estás dependiendo de Dios, entiendes que el silencio también es parte del proceso, que los momentos donde no pasa nada visible, en realidad, están llenos de trabajo interno, de preparación, de formación. Y eso te permite mantenerte firme, incluso cuando no ves resultados. Y aquí es donde se construyen las cosas verdaderamente sólidas, porque lo que se construye con prisa muchas veces se rompe con facilidad, pero lo que se construye con Dios, con paciencia, con dirección constante, permanece. Y tal vez tú estás en esa etapa ahora, donde no ves mucho movimiento, donde parece que todo está lento, donde empiezas a preguntarte si realmente vale la pena seguir. Y aquí es donde tienes que recordar esto. Si comenzaste con Dios y sigues dependiendo de Él, no estás detenido, estás siendo preparado. Y eso es parte de algo mucho más grande de lo que puedes ver ahora. Parte 7. Hay una realidad que muchas personas evitan aceptar, pero que define el rumbo de sus vidas. Y es esta: cada decisión que tomas tiene un impacto más profundo de lo que puedes ver en el momento. No solo afecta el resultado inmediato, afecta quién te conviertes en el proceso, afecta lo que construyes por dentro, afecta el tipo de vida que terminas viviendo. Y cuando hablamos de iniciar tus proyectos con Dios, no estamos hablando solo de que te vaya bien en algo. Estamos hablando de formar una vida que tenga fundamento, dirección y sentido. Porque hay personas que logran cosas, sí, pero viven vacíos. Hay personas que avanzan, sí, pero se sienten perdidos. Hay personas que alcanzan metas, sí, pero pierden la paz en el camino. Y esto pasa porque construyeron sin Dios en el inicio. Por eso este punto
es uno de los más importantes de todo lo que estamos hablando, porque toca algo que va más allá de los resultados. Toca tu identidad. 7. Iniciar con Dios transforma quién eres mientras construyes lo que haces. Esto es profundo, porque muchas personas creen que los proyectos son solo algo externo, algo que haces, algo que desarrollas, algo que logras. Pero en realidad, cada proyecto te está formando, cada decisión te está moldeando, cada proceso está dejando una marca en ti. Y aquí es donde tienes que hacer una pausa y entender esto con claridad. No solo importa lo que estás construyendo, importa en quién te estás convirtiendo mientras lo haces. Porque puedes construir algo grande, pero convertirte en alguien que pierde su esencia. Puedes lograr mucho, pero convertirte en alguien que ya no tiene paz, que vive con ansiedad, que se desconecta de lo que realmente importa. Y eso no vale la pena. Pero cuando tú inicias con Dios, el enfoque cambia completamente, porque ya no se trata solo de lograr algo, se trata de crecer correctamente, se trata de convertirte en una persona más sabia, más firme, más enfocada, más alineada con el propósito de Dios. Y eso impacta todo. La Biblia enseña algo muy poderoso en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, donde se nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es clave, porque habla de transformación interna, no solo de resultados externos. Cuando tú caminas con Dios, Él empieza a cambiar tu manera de pensar. Empieza a corregir lo que está desordenado, a fortalecer lo que está débil, a limpiar lo que está afectando tu vida. Y muchas veces ese proceso no es cómodo, porque implica confrontar cosas dentro de ti. Implica reconocer errores, cambiar hábitos, ajustar actitudes. Implica soltar versiones de ti mismo que ya no funcionan. Pero ese proceso es necesario, porque de nada sirve que avances en un proyecto si por dentro sigues siendo la misma persona que no sabe sostener lo que tiene. De nada sirve que crezcas por fuera si por dentro no estás creciendo al mismo nivel. Por eso cuando inicias con Dios, Él no solo se interesa en lo que haces, se interesa en lo que eres. Y esto cambia la manera en la que enfrentas todo. Porque empiezas a valorar el crecimiento interno más que los resultados visibles. Empiezas a entender que cada situación, cada dificultad, cada desafío no es solo un obstáculo, es una oportunidad de crecimiento. Y aquí viene algo muy importante. Cuando tú estás en este proceso con Dios, empiezas a desarrollar carácter. Y el carácter es lo que sostiene todo lo demás. Porque el talento puede abrir puertas, pero el carácter es lo que te permite mantenerte. Las oportunidades pueden llegar, pero el carácter es lo que define si las aprovechas correctamente o las pierdes. Y el carácter no se forma en momentos fáciles, se forma en el proceso. Se forma cuando tienes que ser disciplinado sin ganas, cuando tienes que ser fiel sin reconocimiento, cuando tienes que seguir adelante sin ver resultados inmediatos. Y todo eso se fortalece cuando Dios está en el centro, porque Él te enseña a vivir con principios, no solo con emociones. Te enseña a tomar decisiones correctas, incluso cuando no son las más fáciles. Te enseña a mantenerte firme, incluso cuando todo alrededor cambia. Y eso te convierte en una persona diferente. Una persona que no depende de lo que pasa afuera para mantenerse estable por dentro. Una persona que no se deja llevar por cualquier circunstancia. Una persona que sabe quién es, hacia dónde va y por qué está haciendo lo que hace. Y eso es poder real. Porque el mundo está lleno de personas que hacen cosas, pero no saben quiénes son, que logran cosas, pero no tienen una base sólida, que avanzan, pero no tienen dirección clara. Y cuando tú decides iniciar con Dios, te separas de eso. Empiezas a vivir de una manera distinta. Empiezas a construir con propósito, a avanzar con dirección, a crecer con fundamento. Y aquí hay algo que quiero que te quede muy claro. Dios no está interesado solo en darte cosas, está interesado en formarte. Porque cuando tú eres la persona correcta, lo que llega a tu vida se administra de la manera correcta.
Pero cuando no hay formación interna, incluso lo bueno puede volverse un problema. Y por eso este proceso es tan importante. Porque no se trata solo de que tu proyecto funcione, se trata de que tú estés preparado para lo que viene con ese proyecto. Y tal vez tú estás en un momento donde sientes que estás cambiando, que estás pasando por procesos internos, que hay cosas dentro de ti que están siendo transformadas, y no siempre es fácil. Pero aquí es donde tienes que entender algo. Eso también es parte de la respuesta de Dios, porque Él no solo responde con resultados, responde formando tu vida. Y cuando tú entiendes eso, dejas de ver los procesos como obstáculos y empiezas a verlos como preparación. Y eso cambia completamente la manera en la que avanzas, porque ya no te enfocas solo en llegar, te enfocas en convertirte en la persona que puede sostener lo que está por venir. Y cuando eso sucede, no solo construyes algo que funciona, construyes algo que permanece. Parte 8. Hay algo que marca un punto de quiebre en la vida de una persona, y es cuando deja de buscar solo resultados y empieza a buscar aprobación delante de Dios. Porque mientras tú vivas buscando que las cosas salgan bien según tus propios estándares, siempre vas a estar en una lucha constante, tratando de medir, de comparar, de validar si lo que haces es suficiente. Pero cuando empiezas a vivir para agradar a Dios, algo dentro de ti se ordena, y todo empieza a tomar un sentido diferente. Y esto es clave cuando hablamos de iniciar proyectos con Dios, porque muchas veces comenzamos algo con buenas intenciones, pero con el tiempo nos desviamos. Empezamos queriendo hacer lo correcto, pero luego empezamos a buscar reconocimiento, aprobación de otras personas, resultados visibles, y sin darnos cuenta, lo que comenzó con Dios termina siendo sostenido por el ego. Y eso desgasta, porque el ego nunca se sacia, siempre quiere más reconocimiento, más validación, más resultados, y cuando no los obtiene, se frustra, se cansa, se desanima. Pero cuando tú comienzas con Dios y te mantienes enfocado en Él, algo cambia. Ya no haces las cosas para que otros te vean, las haces porque sabes que Dios te está viendo. Ya no buscas aprobación externa, buscas agradarlo a Él. Y eso trae una libertad que no tiene precio. Y aquí entra el octavo punto clave. 8. Iniciar con Dios te libera de la necesidad de aprobación y te enfoca en lo eterno. Esto es profundo porque cambia completamente tu motivación. Ya no haces las cosas solo por lo que puedes obtener. Las haces por lo que representan delante de Dios. Ya no te defines por los resultados, te defines por tu obediencia. Y esto te da una estabilidad que pocas personas tienen. Porque cuando tú dependes de la aprobación de otros, tu estado emocional sube y baja constantemente. Si te apoyan, te sientes bien. Si te critican, te desanimas. Si ven resultados, te motivas. Si no los ven, dudas de todo. Pero cuando tú estás enfocado en Dios, tu base no cambia con la opinión de otros. Puedes recibir reconocimiento sin perder el enfoque y puedes recibir críticas sin perder la paz. Porque tu identidad no está en lo que otros dicen, está en lo que Dios ha establecido en tu vida. La Biblia enseña algo muy poderoso en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 10, donde se nos muestra que no debemos vivir buscando agradar a los hombres, sino a Dios. Y esto es clave, porque cuando tú intentas agradar a todos, terminas perdiéndote a ti mismo. Terminas tomando decisiones que no vienen de convicción, sino de presión. Y eso te desconecta de tu propósito, porque el propósito de Dios no siempre coincide con lo que la gente espera de ti. A veces te va a llevar por caminos que otros no entienden. A veces te va a pedir que hagas cosas que no son populares. A veces te va a guiar en direcciones que desde afuera no parecen lógicas. Y ahí es donde necesitas firmeza. Porque si no estás centrado en Dios, te vas a dejar influenciar por cualquier opinión. Vas a cambiar de dirección cada vez que alguien dude de ti. Vas a perder enfoque tratando de cumplir expectativas que no vienen de Dios. Pero cuando tú inicias con Él y mantienes tu enfoque en Él, algo cambia. Empiezas a tener claridad. Sabes por qué estás haciendo lo que haces. Sabes hacia dónde vas. Sabes qué decisiones tomar
incluso cuando no son las más aceptadas. Y eso te da una paz diferente, porque ya no estás corriendo detrás de la validación, estás caminando en dirección al propósito. Y aquí hay algo muy importante. Cuando tú dejas de buscar aprobación humana, empiezas a disfrutar más el proceso, porque ya no estás midiendo cada paso, ya no estás comparándote constantemente, ya no estás esperando que alguien te diga si lo estás haciendo bien o mal. Empiezas a avanzar con libertad. Y esa libertad te permite ser constante, te permite ser auténtico, te permite dar lo mejor de ti sin la presión de cumplir expectativas externas. Y eso es algo que muy pocas personas experimentan, porque la mayoría vive condicionada por lo que otros piensan. Y aquí quiero que reflexiones con sinceridad. ¿Cuántas decisiones has tomado pensando en lo que otros dirán? ¿Cuántas veces has dudado de algo que sentías que era correcto solo porque alguien más no lo entendía? ¿Cuántas veces has cambiado tu rumbo por miedo a la opinión de otros? Eso pesa, eso cansa, eso te desconecta de lo que realmente importa. Pero cuando tú decides iniciar con Dios y mantenerte enfocado en Él, empiezas a soltar ese peso, empiezas a vivir con una libertad distinta, empiezas a tomar decisiones desde la convicción, no desde la presión. Y eso te permite avanzar con más claridad, con más firmeza, con más paz. Y hay algo más. Cuando tú haces las cosas para Dios, aunque no recibas reconocimiento inmediato, sabes que lo que estás haciendo tiene valor. Sabes que no es en vano. Sabes que cada esfuerzo, cada paso, cada decisión, tiene un propósito que va más allá de lo visible. Y eso te sostiene. Porque no dependes de aplausos para continuar, dependes de tu conexión con Dios. Y eso es lo que te permite seguir, incluso cuando nadie está mirando. Y aquí es donde se construyen las cosas más reales, porque lo que se hace solo para ser visto, se cae cuando deja de haber atención. Pero lo que se hace para Dios, permanece, incluso cuando nadie lo reconoce. Y eso es lo que marca la diferencia entre lo superficial y lo profundo. Y tal vez tú has estado cargando con esa necesidad de aprobación sin darte cuenta, buscando validación, comparándote, dudando de ti mismo por lo que otros dicen o piensan. Pero hoy puedes cambiar eso. Hoy puedes decidir empezar a hacer las cosas con un enfoque diferente, no para impresionar, sino para obedecer, no para ser visto, sino para ser guiado. No para agradar a todos, sino para agradar a Dios. Y cuando haces eso, todo empieza a alinearse de una manera que no habías experimentado antes. Porque cuando Dios es el centro, todo lo demás ocupa el lugar correcto. Parte 9. Hay algo que define si un proyecto realmente viene de Dios o no. Y no es solo cómo comienza, ni siquiera cuánto crece, es la paz que lo acompaña mientras avanza. Porque puedes tener resultados, puedes ver progreso, puedes lograr metas, pero si en el proceso pierdes la paz, algo no está bien. Y esto es algo que muchas personas ignoran, porque están tan enfocadas en avanzar que no se detienen a evaluar cómo se sienten por dentro. Y aquí es donde entramos en un punto que puede cambiar completamente tu manera de vivir y de tomar decisiones. 9. Iniciar con Dios te permite avanzar con paz, no con presión. Esto es clave, porque hay una diferencia enorme entre avanzar con paz y avanzar con presión. Cuando tú avanzas con presión, todo se siente pesado. Sientes que tienes que correr, que tienes que demostrar, que tienes que lograr algo rápido. Vives con una sensación constante de urgencia, de ansiedad, de preocupación. Pero cuando tú avanzas con paz, el ritmo es diferente. No significa que no haya esfuerzo, no significa que no haya disciplina, significa que hay una calma interna que te sostiene, incluso cuando el proceso es exigente. Y esto es algo que solo puede venir de Dios, porque la paz que Dios da no depende de las circunstancias, no depende de que todo esté perfecto, no depende de que todo salga como esperas. Es una paz que permanece incluso en medio de la incertidumbre, incluso cuando hay preguntas sin respuesta, incluso cuando el camino no es claro. La Biblia enseña algo muy poderoso en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde se nos dice
que no vivamos afanados, que presentemos nuestras peticiones delante de Dios, y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y esto es profundo, porque habla de una paz que no siempre tiene lógica, una paz que no siempre se puede explicar, una paz que no depende de lo que está pasando afuera, sino de lo que está sucediendo dentro de ti. Y esa paz es una señal, es una confirmación interna de que estás caminando en la dirección correcta. Pero aquí es donde tienes que tener cuidado, porque también existe lo contrario. Cuando tú tomas decisiones sin Dios, o cuando te desalineas en el proceso, algo dentro de ti se inquieta. Hay una incomodidad constante, una falta de tranquilidad, una sensación de que algo no encaja. Y muchas veces ignoramos eso. Seguimos avanzando, seguimos forzando, seguimos intentando que funcione, pero esa falta de paz sigue ahí. Y eso es una advertencia, porque Dios muchas veces no te habla con una voz audible, te habla a través de esa paz o de esa inquietud. Te muestra cuando algo está bien y también cuando algo no lo está. Pero para poder reconocer eso, necesitas estar conectado con Él, porque si no estás conectado, puedes confundir la ansiedad con entusiasmo, la presión con motivación, la inquietud con emoción. Puedes interpretar mal lo que estás sintiendo y tomar decisiones equivocadas. Por eso iniciar con Dios también implica aprender a escuchar lo que sientes por dentro, pero desde una perspectiva espiritual, no solo emocional. Y aquí quiero que reflexiones con sinceridad cómo te sientes en lo que estás haciendo ahora. ¿Hay paz? ¿O hay presión? ¿Hay claridad? ¿O hay confusión? ¿Hay una calma interna? ¿O una ansiedad constante? Porque eso dice mucho más de lo que crees. Y no se trata de que todo sea perfecto. Se trata de que haya una base de paz que se mantenga, incluso cuando hay desafíos. Y aquí viene algo muy importante. Cuando tú estás avanzando con paz, tomas mejores decisiones. No reaccionas por impulso. No actúas desde la desesperación, no te dejas llevar por la presión del momento. Piensas con claridad, escuchas con atención, decides con sabiduría, y eso evita muchos errores, porque la mayoría de las malas decisiones no se toman por falta de capacidad, se toman por presión, por querer resolver rápido, por querer avanzar sin esperar, por querer salir de una situación sin pensar bien. Pero cuando tú estás en paz, no necesitas apresurarte. Puedes darte el tiempo de pensar, de orar, de buscar dirección. Y eso cambia todo. Y hay algo más que tienes que entender. La paz también te ayuda a sostener el proceso. Porque cuando tú estás en presión constante, te desgastas más rápido, te cansas, te saturas, pierdes enfoque. Pero cuando estás en paz, aunque el proceso sea largo, puedes mantenerte firme. Puedes seguir avanzando sin romperte por dentro, y eso es lo que te permite llegar lejos. Porque muchas personas no fallan por falta de talento, fallan porque se desgastan en el camino, porque no saben manejar la presión, porque no tienen una base interna que los sostenga. Pero cuando tú inicias con Dios y mantienes esa conexión, la paz se convierte en tu base, en tu punto de equilibrio, en lo que te permite seguir, incluso cuando el camino es exigente. Y aquí viene algo aún más profundo. La paz también te enseña cuándo detenerte, porque no todo en la vida es avanzar. A veces es necesario pausar, reevaluar, cambiar dirección, y cuando tú estás conectado con Dios, esa paz te muestra cuándo seguir y cuándo parar, y eso es sabiduría, porque hay momentos donde insistir no es fe, es terquedad. Hay momentos donde seguir empujando algo no es perseverancia, es falta de dirección. Y cuando tú tienes paz puedes discernir eso. Puedes reconocer cuándo estás en el camino correcto y cuándo necesitas hacer un ajuste. Y eso evita muchas caídas. Y tal vez tú estás en un momento donde sientes presión, donde todo se siente pesado, donde hay ansiedad, donde hay confusión. Y has estado intentando avanzar, intentando resolver, intentando que todo funcione, pero esa paz no aparece. Y aquí es donde necesitas volver al inicio, volver a Dios, detenerte y decir: Dios, necesito tu dirección.
necesito tu paz, necesito saber si estoy en el camino correcto. Y cuando haces eso, algo empieza a alinearse. No necesariamente cambia todo afuera de inmediato, pero dentro de ti algo se ordena. Y desde ahí empiezas a tomar decisiones diferentes. Y esas decisiones son las que cambian el rumbo, porque al final no se trata solo de avanzar, se trata de avanzar en paz. Y cuando haces eso, no solo llegas más lejos, llegas mejor.